esta mañana habla de algo que es diferente, una expresión diferente. Habla de cómo nosotros como hijos de Dios podemos cancelar, nulificar el pacto de Dios por un corazón incrédulo. El corazón incrédulo que cancela el pacto de Dios. Y por eso necesitamos entender, retroalimentar lo que es el pacto de Dios. Y le voy a pedir a mi hermano que ponga el versículo de Lucas 2:20. Si es que está. Y de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Ahí se está inaugurando, en esa cena que tuvo con los discípulos, la manifestación del cumplimiento de la profecía de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, 32 y 33, que a la letra dice así: no se apresuren, Cácaro. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de alabanza. No dice la tribu, dice la casa de alabanza. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso se cumplió, este pacto se cumplió. ¿Dónde se cumplió? Lo firmó el Señor Jesucristo con su sangre preciosa. En ese momento Él dijo: Tetelestai, consumado es. Y todos nosotros que entramos en el pacto de gracia, de salvación, cuando hemos recibido por fe y hemos creído, confesando a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida, dice Efesios 1:13, en Él, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas, amén, y nos da la gracia de poder vivir este pacto de gracia todos los días hasta el fin del mundo, porque Él ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo es que el tema de la predicación habla de cómo el corazón incrédulo que cancela el pacto con Dios? Porque nosotros como hijos de Dios, siendo hijos de Dios, muchas veces nos rebelamos y caemos en llevar una manifestación de espiritual le llamamos fe, de hacer las cosas siguiendo el evangelio de alguien que nos cae muy bien, pero no es el evangelio de Cristo. Es el evangelio de Frank Sinatra, de cada quien lo hace a su manera. Y suena chistoso, pero esa es la tristeza. Cada uno de nosotros empezamos a actuar como nuestro corazón incrédulo que se desvía de Dios empieza a alejarse del Señor. Podremos estar en la iglesia, venir aquí a persinarnos todos los domingos. Ya no nos persinamos, ¿verdad? Pero como si nos persináramos, porque actuamos de una manera religiosa. Hace un tiempo compartí aquí de cómo es la diferencia entre la fe y el asentimiento mental. El asentimiento mental cree en todo lo que dice la palabra de Dios aquí, mas no aquí. ¿Cuántos han confesado a Cristo Jesús con su boca, mas no con su corazón? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros hemos creído al haber oído el evangelio y lo confesamos, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. La sangre de Cristo nos justifica y nuestro nombre está escrito en los libros de la vida y eternamente no serán borrados. El único que puede borrarlos no es el diablo, somos nosotros. Somos nosotros cuando cancelamos con nuestra incredulidad. Pero no, yo sí creo. Sí, puedes creer aquí, pero mientras tu corazón no esté guiando tu vida, mientras tú estés haciendo algo diferente, tú puedes tener un discurso y decir otra cosa.
Tú puedes estar diciendo lo bueno, y eso es lo que pasaba con los fariseos en los tiempos de Jesús. Ellos conocían todo lo que era la Torah, la palabra que hasta entonces revelada. Pero el Señor les dijo: hipócritas, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? No digas que sois hijos de Abraham, porque os digo que aún de estas piedras el Señor puede ser hijos de Abraham. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta, y eso me incluye a mí, hermanos. No estoy hablando aquí el burro hablando de orejas, porque muchas veces todos somos susceptibles a fallar, desde el más grande hasta el más pequeño. Dice la palabra de Dios: mire que está fuerte, que no caiga. Y muchas veces caemos en la autosuficiencia, en la justicia propia. La justicia propia borra la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Su sangre preciosa. ¿Cómo cumplimos con la justicia de Dios? Dice Miqueas 6:8: oh hombre, ¿qué es lo que Dios demanda de ti? Solamente que hagas misericordia, que hagas justicia, y que te humilles delante de tu Dios. ¿Qué es hacer la justicia de Dios? Dice el Salmo 119, 172, y lo dice también en el Salmo 145, 14. El Señor nos está diciendo que guardar los mandamientos es su justicia. Y cuando tú y yo no guardamos la palabra de Dios, estamos caminando en nuestra propia justicia, la justicia que borra por nuestra incredulidad el pacto con Dios. Lo único que no hay nada en los cielos ni debajo de los cielos que pueda borrar el poder de la sangre del Señor Jesucristo, porque eso es lo que es el pacto, el derramar su sangre. Cuando Él dice en la cena que tuvo con los discípulos: esta copa es el pacto en la sangre que será derramada por ustedes. Y esa sangre preciosa nada la puede borrar. El diablo no la puede borrar. El único que la puede borrar es tu incredulidad. Pero de nada sirve que digas que tú crees si no la vives, si no la pones por obra. Dice la palabra de Dios que no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, Romanos 2:13, sino los hacedores de la palabra. Así que la única manera en que nosotros podemos caminar en la justicia de Dios, cubiertos por esa sangre, es cuando nosotros caminamos conforme a lo que Dios nos dice. ¿Ya? Pero no sé si está ahí. Ahí dice: hay un ataque de espíritus engañadores sobre el pueblo de que Dios ha reclamado para su gloria. Está profetizado que el peligro para la iglesia en estos tiempos finales, como está desatando Satanás sus ejércitos. O sea, estamos esperando un evento donde vamos a ver ciertas cosas. Sí, hay cosas, que hay manifestaciones en los cielos. Y muchos dicen: los extraterrestres. Bueno, un cristiano, les voy a decir, un cristiano, creemos que no hay otra vida en toda la creación más que nosotros. Y cualquier manifestación, dice en el capítulo 24 de Mateo el Señor: mirad que nadie os engañe. Y cuando está hablando que nadie nos engañe, van a venir muchos espíritus de muchas formas, ¿verdad? Los ángeles caídos tienen un gran poder para engañarnos, y pueden hacer manifestaciones tal grande que si de repente aquí se apareciera algo y todo el mundo se hincaría, porque dice: hijo mío, ¿qué estás aquí? ¿No ves que soy tu madre? Porque los ángeles caídos se pueden manifestar como tú quieras, como un edificio, como una nave extraterrestre, pero el enemigo usa sutilmente tu propio corazón para engañarte. Porque la persona que más confías, a la persona que más le crees, y tú dirás: ¿es Dios? No, la persona que más le crees es a ti mismo. Por eso es que muchas veces cuando tú oyes algo y lo recibes y lo entiendes a tu manera y lo estás repitiendo, tu fe está edificada en eso. ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Dónde te estás edificando? Dice aquí:
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos reyes de las tierras son los espíritus de ilegalidad y rebeldía. Por eso hay tanta rebeldía. Por eso es que les he dicho a muchas personas: si el pecado no fuera delicioso, no lo haríamos. Dice Santiago 1:3: cuando eres tentado de tus propios malos deseos, aquello que te despierta, que te gusta. Ese es donde el enemigo te ataca. No, yo les he dicho a mucha gente: ¿tú has hecho sacrificios de niños humanos? No, ¿cómo crees? Entonces Satanás no te va a tentar con eso. Te va a tentar en donde anduviste, ¿verdad? Y si anduviste por los caminos de Salamanca, pues por ahí no vas a pasar, ¿verdad? Ya, porque ahí te hiere el recuerdo. Vas tomando vereda, no pases porque te mueres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo te va a atacar de una manera diferente. Dice aquí: el objetivo supremo del diablo es librarse de las cadenas. La iglesia es la fuerza de destrucción en la tierra. Dice en Mateo 16:8, dice: las puertas de Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Es un bonito versículo, pero si habla de unidad, de santidad, habla de unidad de fe, habla de comunión con el Señor, su iglesia. Si nosotros manifestamos y representamos lo que Dios es en nosotros, en la unidad de su espíritu, cada uno de nosotros, el poder de la iglesia, dice el Señor que Satanás está debajo de nuestros pies. El problema es que cuando no hay unidad, cuando cada quien hace lo que quiere, dice Filipenses 2:21, porque cada quien busca lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús. Cuando tú y yo no estamos haciendo lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entra el enemigo, gana ventaja, deshace. Y entonces 1 Juan 3:8 que dice: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No puede deshacer las obras del diablo, porque nosotros estamos con nuestro corazón incrédulo nulificando el poder de Dios en nosotros. Dice 1 Juan 4:4: porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero nulificamos eso si el enemigo ve que en ti hay el espíritu de Buda. Y para que sepan, el camino de Buda es el camino medio, donde se junta el yin y yang. Y si yo no creo en eso, sí, pero lo vives. Porque cuando tú estás queriendo untar lo bueno y lo malo, ahí la llevo, más o menos. ¿Cómo estás? No, más o menos ahí la llevo, ¿verdad? No sé si han oído hablar a alguien: ¿cómo vas? Pues ahí la llevo. Es el camino del Buda, que es el camino medio, donde pones los ojos en blanco y nada más te pones tus deditos aquí, ¿verdad? Pero no te afecta, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Nunca he usado esta cosa. El poder de Satanás que tenía sobre nosotros fue roto cuando fuimos salvados. ¿Qué fue ese poder? El poder del engaño. El enemigo ya no te puede engañar si estás en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, si estás en la palabra, si vives la palabra, si el Espíritu Santo está fluyendo en ti. Pero si tú dices que tuve un sueño, es que ya no supe qué hacer, es que... ¿Cuántas personas se me acercan a mí para decirme que tuvieron huracanes en la azotehuela? De todas formas, de todas expresiones, el ataque del enemigo viene contra ti y muchos empiezan a correr, les da ansiedad, les da preocupación, les da miedo. ¿Y qué hago? Siento ñáñaras. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:8: el que practica el pecado, dice la palabra de Dios que nosotros ya no practicamos el pecado. 1 Juan 3:8 dice que el diablo peca desde el principio, pero nosotros ya no practicamos el pecado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí pecamos, pero ya no practicamos el pecado. Es la diferencia. Caemos, resbalamos, pero no sales de apechito a ir a hacer algo malo. Porque cuando tú ya tienes esa iniciativa en tu corazón de hacer algo malo de antemano,
quiere decir simplemente no has llegado a Cristo. Te estás haciendo como que la Virgen te hace señas. O sea, has caído en el engaño de la religiosidad. La religiosidad y la fe son dos cosas diferentes. Puedes venir aquí todos los días a la iglesia, pero eso no te hace cristiano. Puedes cantar las alabanzas, pero eso no te hace cristiano. Son los que hacen y cumplen la palabra de Dios. Eso es lo que debes entender. No te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, de su carne cosechará condenación, el mal. Pero el que siembra para el Espíritu, vida eterna. ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Somos de lengua cristianos o somos de fe? ¿Estamos viviendo la palabra? Si tú no tienes los medios espirituales para levantarte, para apropiarte de la palabra y reprender al enemigo fuera de tu vida, porque te está atacando el enemigo y no sabes qué hacer, bueno, todo el mundo, por eso está la iglesia, buscar refugio en un hermano y una hermana para que te apoye. Pero si todos los días lo estás haciendo, toda tu vida espiritual, quiere decir que eres un bebé o no has llegado a Cristo. En Gálatas capítulo 4 es lo que dice, que los bebés tienen necesidad de leche. Pero si te la pasas toda tu vida de comunión, entre comillas, con el Señor, bebiendo leche, ¿has llegado a Cristo? Y por eso el enemigo viene y hace destrozos en nuestras vidas. Y por eso no, aparte de que no crecemos, llega un momento en que el enemigo viene y se mete en tu familia y hace muchas cosas negativas. Todos los cristianos vamos a sufrir el ataque del enemigo, todos. Nadie se va a librar, porque el Señor lo dijo. En Apocalipsis 27 dice que el poder del infierno momentáneamente está siendo restaurado. Wow. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. El campamento de los santos es la iglesia, somos nosotros. El enemigo viene contra nosotros para atacarnos. ¿Contra quién está guerra? Contra los santos. Siempre habrá luchas y guerra contra el pueblo de Dios. ¿Ustedes creen en las promesas de Dios? Bueno, Dios ha prometido que va a haber persecución, porque creemos en las cosas bonitas, ¿verdad? Pero también nos ha prometido que va a haber persecución. Y aquí en Hechos 14:22, Él dice que por medio de muchas persecuciones y luchas vamos a entrar al reino de Dios. Dios nos lo ha prometido. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Dios te advierte y te dice, mira, ahí viene el enemigo? Dice en Proverbios que el simple ve venir el mal y no se hace un lado, pero el percibido se hace un lado. ¿Cómo nos hacemos? Tenemos que hacernos en Cristo. Tenemos que buscar el poder de Dios para poder prevalecer. Necesitamos la gracia de Dios. Al igual que en los días del Antiguo Testamento, muchos del pueblo de Dios quieren volverse atrás. Recordamos que la mayoría de ellos, de los que salieron de Egipto, querían volver, en lugar de tener que luchar para poseer la tierra. En Números 11 dice que el pueblo de Dios se empezó a quejar y tuvo un vivo deseo cuando se juntaron los que no eran judíos, que se habían salido junto con ellos de Egipto, y empezaron a pedir carne. Y me acuerdo del menudo y del pozole, ¿verdad? Y del chicharrón, ¿verdad? Y de los pepinos y los pueros. Y se quejaban. Y uno de los grandes problemas que muchos cristianos no entiendan es que todavía viven en la quejalancia.
Le piden a Dios en alabanza: te adoro, te bendigo. Pero Señor, y empiezan a azotarse y a zorrajarse. Dios no oye la quejalancia. No se quejen y alaben. No se quejen, punto. Porque el único que oye la queja es el enemigo y aplaude. Y eso es lo que pasó. ¿Y qué pasó? Vino fuego que consumió un extremo del campamento. Y se quejaban a la vista de Moisés. Y lo mismo sucede en Números 13, cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, y Moisés les dice: vayan a los espías, a los 2 espías, y trajeron un reporte, y trajeron un mal reporte. 10 trajeron un mal reporte, y no pudieron entrar esos que no creyeron. Tú y yo, si no creemos, si nuestra incredulidad nos impide vivir el evangelio de la palabra de Dios, no vamos a poder entrar, porque nos estamos quejando o porque tenemos miedo. Según de Timoteo 1:7 dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio es una manifestación de gracia que Dios te da a ti. Es la presencia de Dios en ti. Pero si tú tienes ataque del enemigo, sí es muy común que ocurra. Entonces tienes que avivar el poder del Espíritu Santo que está en ti. Pero si tú no oras, si tú no buscas al Señor, si no tú clamas al Señor, si tú solamente andas predicando y reprendiendo al enemigo, como lo reprendieron en el capítulo, creo que es el 19 de Hechos, cuando los hijos de un sacerdote, Cefas, dicen: te reprendo en el nombre de Jesús, que predica Pablo. Te reprendo en el nombre de Jesús, que predica el pastor Andrés Villa. Debes reprenderlo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿Cómo vives tú la palabra de Dios? ¿Qué es lo que crees? ¿Cómo vives lo que crees? ¿Cómo hablas? Creí, por tanto hablé, dice 2 Corintios 4:13. ¿Qué es lo que crees? Muchos vienen aquí a la iglesia y no viven el gozo del Señor. Y si vienes como un ritual para venir a misa, y acuérdense que no es misa, es religiosidad. ¿Qué es religión? Religión es todo aquello que un hijo de Dios hace para tratar de alcanzar a Dios. Y nosotros no podemos hacer nada para alcanzar a Dios. Él nos alcanzó en la cruz. Amén. No tuviste que hacer nada, porque de tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo único que te pide es que creas y que no seas incrédulo, que vivas su presencia en ti, que te levantes por el poder que Él te da en ti, porque Él dice que Él no te va a abandonar, porque va a estar contigo hasta el fin del mundo. Amén. Y eso es lo que Dios, el Señor, quiere que nosotros manifestemos. Nuestra fe. Creí, por tanto hablé. Por eso es que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, cuando no estamos caminando conforme el Señor quiere, empezamos ya pasé eso, ¿verdad? Es que usted disculpe mi falta de ignorancia, es que no sé manejar la tecnología. Eso ya también. Esto ya también. Bueno, ahí está. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Debemos mantenernos firmes en la palabra y en el poder del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere. La buena batalla de la fe es la armadura de Dios. Es la manifestación de lo que Dios es en ti por medio de la palabra, cuando tú las vives y cuando tú la guardas. Pero el problema es de qué tanto realmente deseamos de Dios. Mucha gente dice: no tengo tiempo. Tú no sabes, tú a lo mejor porque tienes todo el tiempo, pero yo no tengo, yo tengo que trabajar de tal. Pero si tú crees que Dios, que lo que dice es verdadero, Él dice que todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece, que mi Dios suplirá todo cuanto necesitamos conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús,
que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo creen? ¿O es un dicho? ¿O es un hecho? ¿Ustedes creen que Dios puede ayudaros a batallar la buena batalla de la fe? A hacer la batalla, pero tienes que aclamar a Él, decirle: Señor, revísteme de tu poder. Ya te tengo aquí, Espíritu Santo. Ahora ese poder de tu presencia, manifiéstate para que yo pueda prevalecer. Pero dice aquí en Apocalipsis 12:10, dice que el enemigo fue echado fuera, el acusador de los hermanos. ¿Ok? Él te está acusando a ti de día y de noche. Y algo que yo en las células, mis compañeros de célula ya saben siempre lo que digo: tú no quieres que Satanás te acuse, porque ese es el poder del enemigo. Cuando te seduce primero, te empieza a tentar, ¿verdad? Y tú le haces caso, entonces te va a acusar con Dios. Y dices: a mí qué me importa que el diablo, que Dios no cae sorrido me tiente. Tú no quieres que le... Porque la única vez que es verdadero es cuando va con Dios y dice: mira, aquí está la hipócrita de tu hija, que tú le has dicho que es, ella te dice que es santa y pone los ojos en blanco, y es una hipócrita. No es cierto, porque mira, la tenté con esto y con esto y con esto, y cayó. Y tú no puedes mandar a tus ángeles a luchar contra mí, ni ella puede clamar tu sangre, porque no la va a proteger, porque ella no se ha arrepentido de su pecado. Tú no te has arrepentido de tu pecado. No clamen los 7 derramamientos de la sangre de Cristo, no pueden clamar ni una gota si no te hace arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, la sangre solamente fue derramada en la cruz por los hijos, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Seguir es obedecerla, es vivir la palabra, es ponerla por obra, es cuando lo sigues. No le digas que estás siguiéndole y le estás dando a tole con el dedo. ¿Qué lo haces? Como que haces la finta que le obedeces, y él hace como la finta que te bendice. ¿Por qué no me oye el Señor? Ay, Señor, ya le rogué, ya le eché un credo y O sea, caemos en los rezos, y todos nuestros rezos son de incredulidad, porque aunque le digas muy bonito: yo no rezo, hermano, yo soy una sierva de Cristo y yo sé orar. Pues sí, aunque ores muy bonito, le echas mucha crema a tus tacos, se vuelve un rezo de incredulidad tu clamor, porque nace en falsedad y engaño, porque no has cubierto con la preciosa sangre tu pecado en arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Aquí hay de 2 sopas, y la de fideos ya se acabó. Y aquí dice la palabra bendita: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron su vida hasta la muerte. La sangre del Cordero te protege, pero tienes que vivir todos los días, cada instante de tu vida, en arrepentimiento. Amén. Por la palabra de tu testimonio, tu palabra tiene poder para reprender al enemigo, para quebrantar su poder. Ninguna arma forjada del enemigo prosperará contra mí, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación de Él vendrá, de Jehová vendrá. Amén. Y yo lo puedo decir con fe, creyendo. El otro día una hermana vino a las 11 de la noche y lloramos, mi hermana casi, yo por ella, porque tenía problemas. Y le dije: ven, tranquila, que no cunda el pánico. Y así hicimos una oración de fe. Tran, 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 tran. No es de pujar, no es como el lobo feroz que sopló y sopló y no pudo triturar la casa de los cochinitos. El poder del Espíritu Santo no es con ejército y con fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Tiene que vivir el Espíritu Santo en ti, y por la palabra de su testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué es lo que testifica? ¿Cómo testificas de Cristo en ti? Eso es lo que Dios nos está llamando a vivir, a entender, a comprender, a creer.
Dice: se nos ha ordenado que debemos ponernos la armadura de Dios. ¿Por qué hacer los preparativos de la guerra si no hay guerra? Sí hay guerra, claro que sí hay guerra. La Biblia nos dice que cuando los hijos de Israel salieron a Egipto, iban vestidos para la batalla. Dios dice en Éxodo 13, creo que es el 7, que Dios no los llevó por el camino más corto para la tierra de los filisteos, sino los llevó por el mar Rojo. Ya tenía preparados. ¿Por qué? Porque dice, para que no tuvieran miedo cuando viniera la guerra. Y muchos, porque no se preparan para la guerra, porque se han tomado el camino corto, ¿verdad? En vez de caminar el camino de la cruz. Y Dios los llevó por el camino de la cruz. Pruebas, circunstancias difíciles que preparan un pueblo para poder entrar a la tierra prometida. La tierra prometida nuestra es vivir eternamente en la Nueva Jerusalén y en la tierra santa que Dios nos da. Pero tenemos que vivir esa palabra, tenemos que creer esa palabra. No podemos ser enemigos de la cruz. Aquí dice: el propósito es para que dejes de guardar los tratamientos. Ese es el propósito del enemigo. El propósito es para que dejes de guardar los mandamientos de Dios y para que dejes de aferrarte al testimonio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese testimonio? Y aquí lo dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. El castigo que nos trajo fue paz. Nos trajo paz fue sobre Él. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Este es el testimonio de Cristo para ti y para mí. Ese debe ser el sello de gracia, de salvación, de gratitud, de alabanza, porque esa es nuestra victoria. Y esa es nuestra victoria, nuestra fe. Dice aquí, es que aquí me aparecen letras chiquitas, así chiquititas, y no las puedo ver. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y al tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su mano y en su frente. Y tú dices: bueno, ¿eso qué tiene que ver con todo lo que ha estado diciendo? La mayoría de hoy, incluso entre los de la nueva era, entre los adivinos y todo tipo de idólatras, cree que literalmente una bestia se levantará y forzará a la humanidad a recibir una marca en su mano o frente para poder comprar y vender. Así está escrito. ¿Ok? Aún los de la nueva era lo creen. Y muchas iglesias esto es lo que predican. Pero quiero que oigan esto. No quiero salirme fuera de lo que dice la palabra de Dios. Pero esto es algo espiritual para nosotros. Muchos ya están recibiendo esa marca y no lo saben. ¿Cómo? ¿Tú cómo demuestras que eres un verdadero adorador de Dios? Por medio de tu obediencia. Y ya muchos están recibiendo la marca del anticristo. Primera de Juan 5:3 dice, pueden poner por favor, bueno, más bien se los voy a leer porque si no me salgo del tema. Primera de Juan 5:3 dice que el anticristo ya está aquí. No es, ahora se va a manifestar el espíritu anticristo en un hombre que va a estar lleno del espíritu anticristo, y ese hombre, ¿verdad?, va a manifestar el poder de Satanás. Pero el espíritu anticristo ya se está moviendo, y por eso hay tantos judas dentro de la iglesia. Por eso hay tantas personas que traicionan al Señor. Por eso tantos nosotros que estamos traicionando al Señor. Nosotros estamos viendo, no, mira, ese fulano, sí, a lo mejor cayó, pero tú y yo podemos ser los siguientes. Si no nos cuidamos, si no caminamos en temor y temblor, si no vivimos, ya se está poniendo esa marca en tu frente. ¿Cómo se va a manifestar esa? Cuando tú empieces a dar el testimonio de que tienes esa marca con tu desobediencia. Si tú vives en incredulidad,
estás cancelando el pacto que el Señor hizo contigo en la cruz del Calvario. No has creído en Él, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál sello quieren ustedes? ¿El Espíritu Santo o la marca de la bestia? Y dices, yo no voy a permitir que en los últimos tiempos, no te esperes a los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos. Que no ha venido la gran tribulación, ese es otro rollo. Pero ya la tribulación ya se está manifestando desde ahorita, porque te están preparando el enemigo para cuando tú te juntes con toda la macuarrada, y hagas lo que el diablo quiere. Y entonces dices, no, yo soy hijo de Dios. Lo que se ve no se juzga. El testimonio del Señor debe manifestarse por lo que vivo, por lo que hago, por lo que camino, por cómo. Cuando tú levantes manos santas para alabar a Dios, Dios oye como perfume grato tu alabanza. Pero si tú nada más levantas las manos y gorgoreas y le echas rollo, no te va a oír. Para Él es una blasfemia, porque lo que está viendo es lo que estás haciendo allá afuera. Así que yo te digo en esta hora, y termina esta predicación, yo te exhorto, hermano, porque este exhorto es para mí. Ese es para mí y para ti. No es para decir, es que yo soy la maravilla en Botehuel. Bueno, quizás no, pero ¿sabes qué? Fuera de broma, cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Porque no es lo que pretendemos ser, sino lo que Cristo ve en nosotros por medio de sus hechos. Estamos viviendo su palabra, estamos testificando de Cristo en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros hagamos cumplir la voluntad de Dios, no de imitación, no en religiosidad, sino en espíritu y verdad. Los que aman a Dios, Dios quiere que lo amemos en espíritu y verdad, no en imitación, no de una manera en que sea falsa, hipócrita, no religiosa. El pueblo de México ha tenido una maldición por mucho tiempo, y el pueblo de Tasco peor. Hay mucha religiosidad en nosotros, y nosotros nos hemos salido de la religiosidad, pero aún no se nos ha salido mucha religiosidad de nosotros, y todavía andamos cayendo en vivir expresiones de tradiciones o costumbres, y costumbres de cómo nos acercamos a Dios que no son conforme a Él. Al corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51:17, no desecharás tu Dios. Dios está viendo en tu corazón. Si te entristeces de tu corazón, de tus hechos, de tu pecado, de tu maldad, si hay tristeza en ti y tú le dices, Señor, como en el Salmo 51, perdóname, renueve un espíritu recto delante de mí. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Yo quiero que se acerquen aquellos que quieran para hacer una oración, para aclamar al Señor. Aquellos que experimenten que Dios les ha hablado esta mañana, tienen libertad para acercarse. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra al alma y discierne los pensamientos y aún los huesos, y aún no hay ninguna cosa creada que pueda estar ante tu presencia. Señor, queremos darte gracias porque tú nos has hablado en esta mañana. Señor, Espíritu Santo, Dios nuestro, convéncenos de pecado, convéncenos de justicia y de juicio. Quebranta todo aquello que es anticristo en nosotros, aquello que es carnal en nosotros, aquello donde el enemigo ha ganado ventaja, donde hay lujuria, lascivia, fornicación, rencor, odio, ira, coraje, venganza, donde hay maldad, dureza de corazón, donde hay brujería, donde hay maldición, donde hemos pecado contra ti. Concédenos arrepentimiento de lo que te podemos pedir perdón. Que no solamente pidamos perdón. Yo les digo, hermanos, y esta es una oración que quisiera que ustedes hicieran si quieren hacerlo. Díganle: Padre, concédeme que al pedirte perdón me concedas arrepentimiento en lo que te pido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Recibimos tu misericordia con gratitud y alabanza en el nombre de Jesús. Un aplauso a Cristo, hermanos.